Vamos a ir comenzando, Jefferson. No sé si tengas por allí una alabanza lista para ir comenzando. Ya son las 8:15. Así que mientras se conectan otros hermanos, mientras se van allí conectando quizás los que todavía faltan, vamos a comenzar con una alabanza de parte de nuestro hermano Jefferson para que adore al Señor en esta hermosa tarde. Amén. Buenas noches, que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. A mi hermano Jackson, mi hermano Patricio, que se encuentra por allí. Bueno, el hermano Gregorio, que también está. Vamos a adorar al Señor con esta música que dice, esta alabanza que dice, vine a adorarte. Tú eres la luz que brilló en la tiniebla, esperanza de vida eres tú. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo te eres grande, solo te eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, siempre te alabaré. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, totalmente amable, totalmente digno, tan maravilloso para mí y para mí. Amén. 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 Gloria a Dios. Hemos venido a adorar a Dios. Amén. A través del estudio de su palabra, pues también estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Jefferson, por esa hermosa alabanza. Solo Jesucristo, solo nuestro Dios es digno. Solo Él es digno de ser alabado, de ser exaltado. Solo Él es Dios sobre todas las cosas, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Amén. El único, eterno y verdadero Dios. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Estamos unos minutitos, pero estamos dentro de los parámetros. Amén. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por esta bella tarde, por esta calurosa y bella tarde. Amén. Gloria a Dios por eso. Quiero saludar a cada uno de los que hasta este momento se ha conectado, mi hermano Jefferson, hermano Gregorio, hermano Patricio, mi pastor Ezequiel Barrientos, a todos y cada uno, Jesucristo les bendiga de una forma muy especial. Me complace, me contenta y me llena, amén, cada vez que veo en ustedes la necesidad, el deseo, la intención de escudriñar y de estudiar cada vez más la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es motivación y me ayuda, amén, me da fuerzas también para seguir adelante, para continuar con este proyecto
para seguir haciéndolo semana a semana. Es un desafío y es un reto, amén, porque de esta manera nos motivamos a prepararnos más en el Señor. Y qué bonito es dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amén, por tener esa determinación. Vamos a comenzar en esta hora y todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, pues debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el nombre de Jesús vamos a comenzar. Le invito a que hagamos una oración en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios de la gloria, gracias te doy, Señor Jesucristo. Bendito Padre Santo. Tuya es la gloria por siempre y para siempre. En esta tarde, Señor, tan hermosa que tú has preparado. Oh Señor Jesús, ruego por mis hermanos que se han conectado. Ayúdale, Señor, y bendícele, Señor Jesucristo. En esta hora ruego por esta reunión, Señor Jesús, desde ya, que seas tú tomando el control, que seas tú, Señor Jesús, dirigiendo cada palabra, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Padre amado, te lo ruego. Danos entendimiento para comprender tu palabra. Por aquellos que quizás vayan a escuchar, Señor Jesús, este mensaje o esta palabra o esta clase, quizás vayan a ver este video tiempo después, ruego también por esa persona, Señor Jesús. Toca su vida, Señor, dale entendimiento para que comprenda tu palabra, Señor Jesucristo. Ruego por los que están por conectarse, Dios de la gloria, y por los que no podrán estar, también tú conoces, Señor, su vida. En esta hora te lo ruego, Señor Jesús, una vez más dirígenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de los dones. La idea es hablar acerca de los dones, hablar acerca de los frutos, amén. Y por supuesto hablaremos también acerca de las obras de la carne, amén. Vamos a comenzar en esta tarde. Yo creo que nos vamos a demorar como unas 7, 8 clases más o menos, con la ayuda de nuestro Dios, porque de verdad que es un tema bastante extenso. Solamente los dones nos va a llevar varias clases, así que vamos a comenzar desde ya. Estaba dando quizá los últimos minutos para ver si alguien más se conectaba. Ya vemos aquí 6 personas conectadas, amén. Así que vamos a comenzar y quiero invitarle a que vamos al libro o a la carta de los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer varias citas, la vamos a leer de una vez y posterior a eso pues vamos ahondando, amén. Vamos a leer las 3 citas de una vez. Primera de Corintios, capítulo 12, voy a leer 11 versículos, los voy a leer todos en esta hora. En el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Amén. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, amén, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Está hablando de dones, ministerios y operaciones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro
dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Amén. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Aquí mismo en este capítulo 12, vamos al versículo 28. En este mismo capítulo 12, el versículo 28, esta escritura es bastante interesante porque después de eso comienza a hablar acerca del cuerpo. Recordemos temas anteriores cuando hablábamos de la unidad. Amén. Ahí habla acerca del cuerpo. El versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Amén. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Amén. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjense que hay algunos dones que, digamos que se repiten, no es que se repiten, sino que ya habían sido mencionados en la primera escritura. Ahora vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Aleluya. Versículo 6 en adelante. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8, dice así, en el nombre de Jesús. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Amén. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad. Amén. El que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Amén. Y vamos para finalizar el inicio. Amén. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aleluya. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comenzamos. Tuve que leerlas todas de una vez. Amén. Porque vamos a hablar acerca de los dones y aunque evidentemente no vamos a hablar de todos los dones el día de hoy, la base bíblica donde se enumeran los dones son estos que acabamos de leer. Así que para comenzar,
quisiera conceder oportunidades con respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Hermano Gregorio. En griego sale traducido como regalo, como un regalo. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué es un don? Hermano Jefferson. Bueno, ¿se escucha? Sí, amén. Amén. Puedo decir que don es algo muy diferente que talento. Don es algo que viene de parte de Dios, talento también, pero tienen diferencias. Ujú. Algo que viene de parte de Dios. Amén. O regalo, como dijo mi hermano Gregorio. Don, no, pudiéramos también decir, acá en Chile, por respeto a una persona se le dice don, ¿verdad? Don Gregorio, ¿cómo está usted? Amén. Don Jackson, don Jefferson. Amén. Pero en este caso no estamos hablando de ese tipo de don, ¿verdad que sí? Estamos hablando de don que se refiere a dádiva, o, como le dijo mi hermano Gregorio, regalo o presente, amén. Sea algo material, algo tangible, algo físico, o sea algo intangible, algo inmaterial, amén. Hablamos de lo espiritual, por ejemplo. En especial, fíjese bien, en especial, el que un ser superior hace a alguien. Amén. También pudiéramos decir que un don es una cualidad o es una habilidad que alguien posee. Por ejemplo, esa persona tiene el don para tocar un instrumento. Amén. En este caso sería talento, pero se utiliza el término don para referirse a alguien que tiene una habilidad específica o alguna cualidad específica. Amén. Estamos comenzando un poco acerca de lo que es un don. Vamos un poco más allá. Mi hermano Gregorio dijo algo del griego, ¿verdad? Vamos a la raíz etimológica de la palabra don en sentido de regalo o de gracia o de cualidad de una persona. Viene, amén, del latín, y ojo, viene del latín donum, con M al final, donum. De allí viene la palabra don. Y donum, en latín, significa ofrenda o regalo. Fíjense que se añade la palabra ofrenda. Una ofrenda pudiéramos decir que es un regalo, pero la ofrenda creo que va un poquito más allá de un regalo. Tiene la misma raíz que el verbo donare, también en latín, donare, que se traduce como dar. Y este de la raíz indoeuropea do, que significa dar también, pero viene por allí. Don viene de donum, que tiene la misma raíz que donare. Se refiere a dar, se refiere a ofrenda o regalo. Amén. Creo que de esa manera estaríamos ok con la definición de la palabra don. Ahora, ya hablando de dones, amén. Romanos 11:29. Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén, irrevocables. Romanos capítulo 11, versículo 29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. La palabra irrevocables, pudiéramos decir que simplemente es algo que no se puede revocar. Amén. Así de fácil. Pero la palabra revocar se refiere a dejar sin valor, fíjense, dejar sin valor o efecto una ley o una norma
o una disposición. En otras palabras, cuando Dios entrega un don, hermanos y hermanas, nada ni nadie le puede quitar el valor a ese don. Nada ni nadie puede dejar sin efecto ese don. Hermano Jefferson. Amén, hermano. Hablando de este tema, me surge una duda. Eso quiere decir que, por ejemplo, una persona, si Dios le da un don y esa persona se aleja de la presencia de Dios, igualmente esa persona va a continuar teniendo ese don. Porque como dice que es irrevocable, o sea, no se le puede quitar. Una cosa es tener el don y otra cosa es poner en función, poner en práctica, darle uso a el don. Amén. Una cosa es tener un don y otra cosa es utilizar ese don. Son cosas diferentes. Yo puedo tener un título de ingeniero, pero no significa que lo esté ejerciendo. Amén. De todas maneras, ya también vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a lo espiritual. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Amén. Porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Probablemente esa persona tuvo ese don, amén, pero no lo pudo aceptar porque se alejó de la presencia de Dios, porque no lo puede entender, porque no tuvo, amén, el Espíritu para discernir que eso venía de parte de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu. Solamente los que, amén, vivimos según el Espíritu podemos aceptar las cosas del Espíritu. Amén. Leímos 4 pasajes y esto nos da a entender, hermanos, que existe una diversidad de dones. Amén. Existe una diversidad de dones. Y vamos a comenzar de una vez haciendo la aclaratoria según lo que leímos. La primera escritura, Primera de Corintios capítulo 12. Amén. Primera de Corintios capítulo 12 nos habla específicamente de dones espirituales. Amén. Mientras tanto, mi hermano Gregorio va a buscar Isaías capítulo 11 y mi hermano Jefferson, Primera de Corintios capítulo 14. Mi hermano Gregorio, Isaías capítulo 11 y mi hermano Gregorio, Isaías capítulo 11 y mi hermano Jefferson, Primera de Corintios capítulo 14. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12, el primer pasaje que leímos, nos habla específicamente de dones espirituales. ¿Por qué el hermano Jackson dice eso? Comienza diciendo el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Luego dice, bueno, sabías que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolo así como se los lleva a ídolos mudos. Por lo tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Luego dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Estamos hablando de dones espirituales, dones otorgados por el Espíritu. Fíjense que el verso 7... pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Está haciendo mucha énfasis en el hecho de que estos dones, los cuales él va a mencionar, son dones del Espíritu mismo. Habla de la manifestación del Espíritu.
Por lo tanto, si el Espíritu Santo no se ha manifestado en una persona, no puede tener ninguno de estos dones espirituales. Por eso se les dice dones espirituales. Amén. Luego dice el verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es el Espíritu. ¿El Espíritu cuál? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu de quien otorga este primer don, que es la palabra de sabiduría. Y así los va enumerando como ya los leímos. Luego dice más adelante, el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es quien hace todas estas cosas. Amén. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, entendemos que acá está hablando directamente de los dones espirituales. Amén. En otras palabras, es producto del Espíritu Santo obrando en la persona. Amén. El Espíritu Santo obrando en la persona es quien hace manifiesto estos dones espirituales. Por lo tanto, una persona que no tenga el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios no puede manifestar estos espíritus. No sé si me entienden lo que les quiero decir en esta hora. Amén. Esto es el primer pasaje que leímos. Hermano Gregorio, por favor. Isaías capítulo 11. Versículo, hermano. Desde el 1 y el 2. El 1 y el 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. De la vara de Isaí. Sabemos de quién está hablando, ¿verdad que sí? Amén. Está hablando de la manifestación de nuestro Dios Todopoderoso cuando se hizo carne. De la vara del tronco de Isaí. Está hablando de la descendencia de Isaí, del rey David. Amén. Jesús, hijo de David. Está hablando de allí, un vástago retoñará de sus raíces, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Y fíjense de lo que habla de espíritu de sabiduría. Amén. Se parece bastante a 1 Corintios 12, ¿cierto? Y de inteligencia. Inteligencia puede ser conocimiento o puede ser ciencia. Amén. Espíritu de consejo y de poder. Luego dice espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Está hablando de esos dones del Espíritu. Dice que como va a reposar sobre él el Espíritu de Jehová, nosotros entendemos que era el Dios mismo que estaba allí, pero se habla acerca de la carne, el Espíritu de Dios, allí sobre esa carne iba a manifestar esos dones espirituales. Amén. 1 Corintios capítulo 14, hasta el versículo 5, hermano Jefferson. Amén. La palabra del Señor Jesús dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Verso 5. Amén. El verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Amén. Gracias, hermano Jefferson. Entonces, allí está hablando otra vez de dones espirituales, solo que en este caso
el apóstol menciona dos nada más, que son el don de profetizar, amén, y el don de lenguas, o el don de hablar en lenguas, amén. Entonces él dice, bueno, el que habla en lengua se edifica a sí mismo, porque esa lengua solamente la entiende Dios y él, que es quien la está hablando. Pero el que profetiza está hablando de aquel que habla para la iglesia, para la edificación de la iglesia, para la exhortación de la iglesia, para la consolación de la iglesia. Entonces, como el propósito es que la iglesia se nutra, que la iglesia crezca, que la iglesia se edifique, amén, que sea exhortada, que sea consolada, por eso el apóstol dice que es mayor este don. Pero este pasaje lo traje a relucir porque hace énfasis en que son dones espirituales. Hasta el momento, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud o quiera anexar algo, quiera acotar algo. Solamente hemos mencionado acerca de los dones espirituales. Amén. Amén, hermano Gregorio. Hermano, mire, es una consulta, y lo digo en el nombre de Jesús, no pretendo generar polémica, sino que dentro de todo ganar conocimiento. Amén. ¿Ya? Hay un pasaje en la Biblia incluso que dice, hermano Jackson, dice, no prohibáis el hablar en lengua. Es bien explícito, no me acuerdo cuál es el pasaje específico, pero me parece que acá mismo en Corintios. En el versículo 19 del capítulo 14 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. En el 28 dice, y si no hay intérprete, haciendo referencia en este caso a la lengua, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. He visto, a ver, ¿cómo puedo hacer este comentario sin que suene como una crítica, hermano Jackson? Que es un pecado imperdonable, no es mi afán, sino como repito, por el tema de ir ganando conocimiento de la palabra. Veo habitualmente harta lengua, pero no intérprete, entendiendo que una lengua interpretada se convierte en profecía, porque hay un conocimiento de lo que se está en este caso diciendo. Está bien. Creo que no veo lo malo en lo que está diciendo o preguntando, hermano Gregorio. Ciertamente el tema está en que cuando una persona habla en lengua, si no hay nadie que interprete esa lengua, a la iglesia, digamos que no le es de utilidad, no le es de edificación, no les de provecho porque no entiende la lengua. Amén. Solamente se está edificando es la persona que está hablando la lengua. Amén. Entonces, de pronto, cuando personas hablan en lengua en las reuniones, pues eso es algo que sucede de la persona, digamos, en su encuentro personal con Dios, en su encuentro íntimo con Dios. Amén, en su relación personal. Sería bueno para toda la iglesia si alguien interpretara lo que estuviese diciendo. Amén. Por eso el apóstol hace como que el énfasis en que es mejor que sea el don de profetizar, porque ese es el que edifica a la iglesia. Y el pasaje que tú haces mención está ahí mismo, en ese capítulo 14 que estábamos leyendo en 1 Corintios. En ese mismo capítulo 14, en el verso 30 puede ser del 36 al 40 si quiere. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice el apóstol Pablo, que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Amén. Pero hágase todo decentemente y con orden.
Amén. Versículo 39. El versículo 39 hace mención a que no se impida el hablar en lengua. Entonces, fíjense que, pero igual lo dice, procura profetizar, porque es de mayor provecho para la iglesia, amén, que entienda. Y el que hable en lengua está bien, hable en lengua, pero en orden, que no desordene, digamos, la congregación o la reunión, porque eso ya es algo personal o en su intimidad con Dios. Hermano Jefferson. Hermano Jackson, quería agregar lo siguiente. Según el conocimiento que yo tengo, es que el avivamiento personal y particular uno lo consigue a través de lo que es recibiendo el poder del Espíritu Santo. Y yo he notado más que todo en esta parte, en este país, que cohiben mucho lo que es el hablar en lenguas y, y siento pues que el cohibir eso ha hecho que la iglesia esté un poco más apática, más fría en lo que es desarrollar dones. Hay un versículo en la Biblia que habla acerca de que hay dones del Espíritu y no sé si estoy equivocado, pero creo que los dones del Espíritu se manifiestan es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, es que podemos Amén. manifestar esos dones. Entonces imagínate, si una persona se cohíbe a hablar en lengua, no va a tener como te digo, es el Espíritu Santo dentro de ella para poder manifestar esos dones. Sí, yo creo que el tema más que todo no está en cohibir. Amén. Fíjate, el pasaje que acabamos de leer dice, no impidáis el hablar en lengua, pero se hace el llamado de atención o la reflexión a que sea todo en orden. Amén, a que sea todo en orden. Quizás porque pueden haber personas que sean muy escandalosas o con volúmenes muy exagerados que de pronto puedan alterar digamos, el orden que se tenga en la reunión. Amén. Mi pastor Ezequiel quiere comentarnos algo, pastor. Dios le bendiga, hermano, a todos mis hermanos Amén. de este foro. Bueno, es importante el tema. Nosotros como iglesia, poco énfasis se le da a los dones espirituales. Poco se enseña. Y por eso acá se recibe el Espíritu Santo. Con la evidencia bíblica hablan en otras lenguas, como hablan los hechos. Pero no, es decir, no he escuchado estudios acerca de los dones que, como dijo Pablo, no quiero ser hermanos que ignoréis acerca de los dones. Amén. Podemos ver ahí, hermanos, que Pablo fue a ordenar a una iglesia en cual no era muy, era una iglesia muy desordenada, el cual los dones espirituales estaban en ellos, pero uno hablaba en lengua, otro profetizaban. Bueno, podemos decir, estaban llenos del Espíritu Santo, pero había una confusión. Entonces, ¿qué pasó? Que Pablo fue a ordenar. Y ahí podemos ver capítulo 12, 13, 14, el cual se le habla de los dones. Tocante a la profecía, dice que todo pueden aprender, aprender a profetizar. Pero hay tres cosas que la profecía tiene que estar dentro. Como dice, más el que profetiza habla a los hombres para edificación, Exactamente. exhortación
y consolación. No puede el que habla profecía meterse a la vida ajena. Como hoy día, casi la misma iglesia tradicional, así dice el Señor. Tengo yo un pastor, le dijo a una hermana, tengo que orar en la mañana, en la noche, o bien temprano, ir al monte a orar. Eso no es profecía. Entonces, viene la confusión y podemos ver mucho que se dicen ser profetas, pero no habla conforme a la palabra del Señor. Ahora todos podemos tener los dones espirituales, pero la pregunta es, ¿una persona que no tiene el Espíritu Santo puede tener los dones? Nosotros como iglesia fuimos fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿no es cierto? Amén. El cual la iglesia se formó en el día de Pentecostés. Y ahí Dios derramó su Espíritu Santo y el primer gentil que fue Cornelio, que aquellos que están acompañando a Pedro y le dijeron, ¿cómo estos gentiles reciben el Espíritu Santo igual como nosotros? Porque le oían que hablaba en otras lenguas. Ahora bien, el apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo. Es tan importante recibir el Espíritu Santo, el cual Él nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Amén. El Espíritu es que hemos recibido el Espíritu de adopción, el cual clamamos Abba, Padre, porque nadie puede llamar a Señor, Señor, sino a través de su Espíritu. Amén. Dios nos bendiga, amado en el Señor. Y es muy interesante el tema. Debiéramos, como dice el hermano Gregorio, yo solamente veo que habla muchas lenguas, pero no hay cosa se llama profecía. Intérprete. Amén. O intérprete. Pero sí es bueno, mi hermano, porque el que habla en lengua para sí se edifica. Amén. Cuando uno habla en lengua, Dios no quiere más, porque ese mismo espíritu da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Hermano Gregorio, ¿ibas a decir algo? Sí, hermano, igual referente a lo que dijo mi pastor, igual sumar algunos pequeños puntos. Nosotros en algunas ocasiones se profetiza, ¿no es cierto? Y la profecía no puede ser en contra de la palabra. ¿Ya? No. Pongo un ejemplo. En alguna ocasión, un hermano en la fe, su padre es de línea pentecostal, pero no de la que en este caso seguimos nosotros. Y una hermana bueno, como le llaman a ellos, ungir, ¿no es cierto? Pasó a ungirse. Y la hermana le profetizó que su esposa, ¿no es cierto?, le estaba haciendo algo en la comida. Entonces, el hermano, dentro de todo, él creyó eso. Y me contaba que su padre no sé cuánto tiempo ahí estaba todos los días ahí, antes de servirse los alimentos, ¿no es cierto?, creyendo, y nosotros sabemos quién vino a dividir, pues. Amén. Entonces no era Dios precisamente que le está hablando. Una profecía no puede ser en contra, en este caso, de la palabra. O también algunas cosas de orden. Dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Hay hermanos, no sé, que dicen que entran en trance, no sé qué pasó, no sé qué hice, y dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Ellos son inspirados por el Espíritu Santo. Inspirado significa respirar dentro. Entonces tampoco es un tema que ellos no sepan qué sucedió con ellos. También en la iglesia creo que se desconectó mi pastor. Sí, se desconectó. Ya. En Corinto, como decía mi pastor, en cuanto al tema de los dones, era pero
una ¿puedo ocupar la palabra pentecostal? Amén. Una iglesia pentecostal, no sé, pero había pecado. Pero había pecado. Dentro de los casos que me acuerdo, había un hijo que estaba con el esposo, o sea, con la esposa de su padre. Entonces, claro, estaban los dones, pero igual había pecado. Entonces Pablo fue a ordenar esa iglesia a Corinto, fue a poner orden, fue a poner doctrina, el tema igual de las hermanas, ¿no es cierto? Que había había desorden. O sea, mientras se está ministrando la palabra, también tiene que haber una reverencia. Claro. Yo no puedo, bueno, nosotros yo lo vemos hoy en día también como está la gente un poquito más, no sé si decir rebelde, hermano, pero por ejemplo, hoy vemos que, por ejemplo, se está leyendo la palabra, en algunos casos se está utilizando el celular, cosas que doctrinalmente no deberían ser. No deberían ser. Y eso era, hermano Jackson. Amén. Bueno, perfecto. Fíjense que todavía no hemos comenzado a hablar de los dones como tal. Estamos todavía, como quien dice, bordeando el tema. Amén. Estamos por alrededor todavía. Y fíjense todo lo que hemos conversado hasta el momento. Amén. Hasta este punto hemos solamente hecho mención acerca de los dones del Espíritu. Amén. O de los dones espirituales. Porque se hace como una diferencia. Cuando nosotros vemos el versículo que dijo, que habla acerca del primer discurso de Pedro, en ese día tan importante, amén, para la iglesia del Señor, el día de Pentecostés, ese día de Pentecostés en particular, cuando estaban aquellos 120 reunidos, recordemos ese primer discurso de Pedro, amén, cuando Pedro le dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, amén, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, amén, inspirado completamente por el Espíritu Santo, porque había sido por primera vez lleno del Espíritu Santo en la historia de la humanidad, amén, las personas habían experimentado el derramamiento del Espíritu Santo dentro de las personas, porque antiguamente o anteriormente o en el tiempo de la ley no era de esa manera. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, llenito del Espíritu Santo, dice, cuando las personas que estaban allí le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Cuando se compungieron de corazón y todo eso, conocemos este pasaje porque es muy importante. Pedro les dice, arrepentíos, amén, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu mismo es un don, es un regalo que el Señor en su infinita misericordia nos ha otorgado. Recibiréis el don. No dice, o sea, no habla específicamente de unos pasos a seguir. Hay que arrepentirse, hay que bautizarse y no necesariamente en ese orden, porque hay personas que han sido sellados, han sido llenos del Espíritu Santo sin haberse bautizado. Amén. En el nombre de Jesús. Y el Señor los llena con su Espíritu Santo. Previo a Como fue Cornelio, hermano. como por ejemplo, exactamente, como por ejemplo fue Cornelio. Entonces, ¿qué les quiero decir, hermano? En sí, el Espíritu Santo es un don. Y cuando Pablo habla acerca de estos dones espirituales, se hace mención, y creo que ya lo había dicho, pero por los comentarios quizás lo voy a volver a decir, se deja a entender a través de la palabra del Señor que es el Espíritu, amén, quien hace que se manifiesten estos dones. Por lo tanto, hermanos, si no está el Espíritu Santo en la persona, ¿cómo se pueden manifestar los dones espirituales? Amén. Más adelante se hablan de otros tipos de dones, que no son, digamos, no entran en esta misma categoría. Vamos a seguir avanzando. Amén. En Romanos 12,
que fue el otro versículo o el otro pasaje que leímos al inicio, Romanos capítulo 12, amén. Romanos capítulo 12 dice, teniendo diferentes dones, ahí habla de una diversidad, según la gracia que nos es dada. Amén. Según la gracia que nos es dada. Mi hermano Gregorio me va a ayudar con Primera de Pedro, capítulo 4, versos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 9 y 10. Amén. Estamos hablando de lo que dice Romanos. Hay una diversidad de dones, pero según la gracia que nos es dada. Amén. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Amén. Pues es don de Dios. En otras palabras, la gracia en sí es un don. Esa gracia que no merecemos, esa gracia inmerecedora, es un regalo de Dios. Y por esa gracia es que nosotros hemos sido o hemos alcanzado o hemos tenido la oportunidad de alcanzar la salvación. Por la gracia somos salvos. Y esa gracia también es la que nos ha otorgado distintos dones, según, como dice el verso, la gracia que nos es dada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 9 y 10. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelo a otros. En otras palabras, úselo, póngalo al servicio. Es lo que significa ministrar, poner al servicio de. Amén. Como buenos administradores, como lo decíamos el domingo en la iglesia, somos administradores. Amén. En este caso, hace mención de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que existen una gran diversidad de dones. Amén. Y lo último que leímos en los versículos base era Efesios capítulo 4. Amén. Efesios 4 habla un poco acerca también del propósito de los dones. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Amén. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 4 nos hablaba de un propósito con respecto a los dones. El verso 12 del capítulo 4, que lo leímos al principio, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay un propósito en los dones, no es que los dones se entregan y ya, o se entregan porque sí, hay un propósito con los dones, amén, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y Primera de Pedro 4:9, que lo leyó, verso 10, que lo leyó mi hermano Gregorio, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Amén. Hay un propósito, hermanos, en los dones. Bendito sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, nosotros no debemos, amén, tomarlo
a la ligera. Primera de Corintios capítulo 14, verso 12. Primera de Corintios 14, 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia, no para presumir, no para resaltar, no para verme mejor que los demás. Amén. Normalmente se refiere a ponerlo al servicio para la edificación de la iglesia, dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 12. Entonces, hasta este punto hemos hablado de que existe una gran diversidad de dones. Mencionamos como en primera instancia una categoría que son los dones espirituales. Amén. Los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, lo leímos al principio. Pudiéramos sacar de esa primera categoría de dones espirituales el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidades, el don de hacer milagros, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esta primera categoría son dones espirituales, lo que significa que es necesario que el Espíritu Santo obre en la persona para que se puedan manifestar estos dones. Una persona que no tiene el Espíritu Santo, amén, ¿cómo va a manifestar él, por ejemplo, el don de sanidad? Si no es el Espíritu Santo obrando en esa persona para, a través de esa persona, hacer una sanidad, entonces ¿quién está obrando allí? Amén. Hermano Gregorio. Hermano Jackson, una persona que no tenga el Espíritu Santo podría sacar un demonio o hacer una sanidad desde su punto de vista. Mire, hermano Gregorio, el enemigo se manifestó en una mujer para decir quién era Pablo, amén, para decir quién era Pablo y muchísimas cosas más. Y no era el Espíritu Santo obrando. Amén. Lo otro es sanidad como tal. No sabría con certeza decirle no puede o sí puede, porque conocemos que el adversario, por ser una creación de Dios, según la palabra de Dios, una de las creaciones más potentes que el Señor ha creado, amén, el cual ha manifestado tener poder y en potencia, amén, ha demostrado ser muy potente. No sé hasta dónde llegan las capacidades del adversario, porque yo como ser humano, pues mis capacidades son muy limitadas y desconozco hasta dónde llega. Pero en este momento, bíblicamente, estoy aquí pensando, en este momento no me llega un versículo, hermano Gregorio, o un pasaje de la Biblia que me hable acerca del enemigo, del adversario, haciendo una sanidad específicamente. Pero parece que mi pastor me va a tender la mano por allí. Pastor. Mire, es buena la preguntación, amén, hermano Gregorio. Con el único fin de edificar, ¿no? Claro, claro. No, créanme no, que está bien, está perfecto. bien. No es con ningún otro fin de... Claro. Toda mi No, pregunta... buena pregunta. ¿Sabe por qué? Yo he visto en iglesia tradicional que no tienen el Espíritu Santo. Según ellos dicen que endemoniado lo echan para afuera. Pero bíblicamente la Biblia dice, Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Son señales el cual Dios lo puso a la iglesia. ¿Ah?
recuerdo que había un joven, una persona, no recuerdo en qué parte está la cita. Yo te reprendo en el nombre que predica Pablo. Amén. ¿Se acuerda? Sí, Ah, a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es. eso. Mira, a Pablo conocemos, dijeron los espíritus, pero no sé que vosotros quién sois. Entonces, mi hermano Gregorio, Dios ha dejado armadura, porque dice, y recibiréis poder cuando Amén. haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, a través de la palabra de Dios, enfáticamente, porque la palabra de Dios es sí o no. Es sí o no. ¿Ah? Nosotros nacemos de nuevo cuando nos bautizamos, cuando hemos sido llenados con el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 5. Y para la iglesia es importante ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, para mí, ninguna persona puede poner las manos sobre un endemoniado si no tiene el poder de Dios. Ninguna persona. ¿Ah? Entonces, bíblicamente no encontramos en la palabra del Señor hombre que pusieron las manos sobre personas y que no han sido llenas del Espíritu Santo. Entonces, es muy arriesgoso porque muchos ponen las manos y eh, es tan poderosos son los espíritus endemoniados que hay que estar preparado para eso, hermano Gregorio. Amén. Tocante, hermano Jackson, Ujú. acerca de los dones, pero también hay ministerios que vienen de los dones. Amén. Porque aquí podemos ver varios grupos, Sí, sí, amén. para así llamarlo, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, leyó mi hermano Efesios capítulo 4, Ujú. ¿no es cierto? Amén. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros doctores. Amén. Son ministerios que son a través del Espíritu. Son ministerios el cual Dios puso a la iglesia. Entre paréntesis, no se habla de pastora. Dios le Amén. bendiga, hermano Jason. Amén, amén. Sí, pastor, lo que pasa es que todavía no hemos entrado en materia, pero sí, vamos a hablar de todo eso también. Está en la clasificación, por eso la escritura inicial, leímos todos esos versículos que leímos, pero poco a poco vamos a irlos desglosando. Ahorita estamos a punto de entrar en el primer grupo, que son los dones espirituales. Amén. Y así, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir estudiando cada uno de estos dones y por supuesto llegaremos también a los ministerios. Amén. Hermano Gregorio, también quería decirte, porque una de las cosas que pudiéramos mencionar acerca de esto, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvados. También habla de falsos milagros. Amén. Pero son falsas señales. Ahí también pudiéramos ir un poco más allá. Claro que ahorita no estamos hablando de la semana número 70 de Daniel, pero para ir un poquito más allá, sabemos que el anticristo
va a simular que resucita, que muere, que resucita. Amén. Entonces, pero todo será falso, o sea, como recibirá como una herida de muerte y después como que murió y resucitó. Son falsos milagros. Entonces, así textual, no te podría dar un pasaje donde diga que el adversario, que el diablo pueda hacer sanidad. No te podría decir un pasaje bíblico, pero sí hace falsos milagros, amén, para engañar, falsas señales para engañar. Porque acuérdate que Él es el padre de la mentira. Y desde el principio, desde el inicio, lo que hizo fue mentir, dice la palabra de Dios. Entonces, creo que de esa manera no puedo cerrarlo así con certeza porque no encuentro un pasaje, pero creo que la idea está por allí bien expuesta. No sé si ibas a decir algo más, hermano Gregorio. No, sí, es un tema, hermano Jackson, complejo, un tema difícil, no es tan fácil como uno espera, porque la lucha no es contra carne ni sangre. Mire, aquí iba mi comentario, lo hemos hablado en otra ocasión, en Juan 11:51, Caifás, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote de la época, que fue la persona que mandó a matar a Jesús, de acuerdo a lo que dice la Biblia, profetizó la muerte de Jesús, pero ahí sale clarito que dice que profetizó. Y Jesucristo le decía generación de víbora, hijos del diablo, no los tenía como gente en un mismo lineamiento, sino que eran enemigos religiosos de la época, pero enemigos. Sí. En Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, en la comisión que se le da a los 12 apóstoles, donde iba un hijo del diablo, que era Judas, la comisión se le dio a los 12 para echar demonios, para hacer sanaciones. Entonces, eso me queda la duda. Yo no soy el dueño de la verdad. ¿Ya? Bíblicamente dice que a lo mejor van a haber cosas que nunca a lo mejor las vamos a saber en plenitud, sino hasta lo que en este caso Dios nos quiera o nos permita conocer. En Mateo 7:22 dice, muchos dirán en el día, ¿no es cierto?, en tu nombre hicimos sanaciones, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios. Y también referente al texto, dice usted, de los falsos cristos, ¿no es cierto?, haciendo alusión a los últimos tiempos. Cristo significa ungido. Van a ser ungidos, pero falsos. Pero van a ser ungidos. Ungimiento es eso. Va a ser ungido, pero falso. O sea, ver a esta gente, escuchar a esta gente va a ser atrayente, va a ser llamativo, pero su doctrina va a estar en contra de la palabra, porque dice falsos cristos, falsos profetas. Sí, bueno, ya para ir como quien dice, quizás despejando dudas, te voy a mencionar algunas cosas que quizás te ayuden un poco a balancear también lo que estabas mencionando o comentando por allí. Por ejemplo, el pastor hablaba acerca de Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen. También Jesús le dijo a Marta, y se lo dijo también a María, creo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Y hay un versículo que dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Estas señales seguirán a los que creen, es una palabra de Dios acerca de señales para las personas que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús hay poder. Y una persona que cree, amén, que invoca el nombre de Jesús puede hacer efecto, porque es una persona que cree. Pero luego dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios de que en el nombre de Jesús los demonios tienen que correr. ¿Cuál fue la diferencia con el pasaje que dijo mi pastor? Aquel que trató de echar fuera espíritus malos en el nombre del Jesús que predica Pablo. Amén. ¿Cuál fue la diferencia allí? Que estas personas no creían. Ni siquiera se refirió específicamente al nombre de Jesús, sino que habló del Jesús que predica Pablo. Amén.
Entonces hay una diferencia, por eso los espíritus malos se burlaron de esa persona, amén, y no se sometieron ante esa palabra. Así que eso en primera instancia. No sé si querías decir algo más. Refiriéndome al mismo versículo. Se supone, no, a ver, de acuerdo a lo que dice la Biblia, nosotros si tenemos el Espíritu Santo Amén. y tenemos, ¿no es cierto?, el poder para echar fuera demonios, hacer sanaciones, no podemos ser hacedores de maldad, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, bondad, amabilidad, templanza, dominio propio, ¿no es cierto? ¿Estaría de acuerdo conmigo en ese punto? Amén. Porque acá en el 22 dice, muchos irán en aquel día, Señor, en tu nombre, ¿no es cierto? Echamos demonios, profetizamos, muchos milagros. Y Jesucristo mismo dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Tenían el Espíritu Santo? Si son hacedores de maldad. Está buena, está buena. Claro, claro. Y como último punto. Hermano Gregorio. Amén, dígame. La cizaña es parecido al trigo, ¿eh? Es casi idéntica. Hasta que da el fruto. Ahí se ve la diferencia. Ahí se ve la diferencia. Sí, pues. Que Jesús le bendiga. Amén. Sí, es interesante. Bueno, lo otro que ibas a decir, claro. Y como último punto, igual hay un pasaje en la Biblia donde va uno de los apóstoles, ¿no es cierto? Le dice, no me acuerdo si le dice Rabí, pero en este caso se dirige a Jesús, le dice, hay unas personas que están así, echando fuera demonios, quieren compartir con nosotros. Teniendo los apóstoles, ellos no, es muy probable que tenían algún punto de vista escritural, ¿no es cierto?, diferente, porque no se juntaban con ellos. Uh-huh. Y el apóstol los vio echando fuera demonios. Y él dijo, que de Jesucristo mismo le dice, déjalo, porque alguien que haga algo en nombre de Jesús, ¿no es cierto?, no... si él hace el bien, déjalo, por decirlo de alguna manera bien simple, así en castellano bien simple, si él hace el bien, déjalo. Sí, yo creo que el tema más que todo va en el punto del creer, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Fíjate que hay una diferencia crucial, por ejemplo, refiriéndonos a la profecía, hay una diferencia entre profetizar y tener el don de la profecía. No es lo mismo, es una diferencia crucial. Ahí entra, por ejemplo, Caifás, que él en su momento profetizó, pero eso no quiere decir que él tenía el don de la profecía. Amén. Así como en el Antiguo Testamento, el mismo Saúl, recordemos, amén, en esa escritura, cuando él mandó a un soldado buscando a David y llegó a este lugar donde estaban todos los profetas y estos soldados profetizaban, y mandó a otro y también profetizaba, y después fue el mismo Saúl y también profetizaba. Amén. Entonces, eso no quiere decir que, por ejemplo, Saúl era un profeta tampoco. Ni era profeta ni tenía el don de la profecía. Entonces, en su momento, quizás el Señor puede obrar a través de una persona que cree, invocando el nombre de Jesús, para una sanidad. Quizás Dios puede obrar en esa persona, para sanidad de una persona, porque la persona cree, tal vez. Dios puede obrar en esa persona. Pero no quiere decir que la persona que está orando por ella tenga el don de sanidad. Amén. Entonces, ¿qué me ibas a decir? Entendiendo eso, Caifás, ¿no es cierto?, no tenía el don de profecía. ¿Podría ser utilizada la cizaña para entregar una profecía? ¿O para hacer un milagro? Es un tema difícil. Yo lo comprendo. Es un tema complejo. Claro, claro, es un tema bastante difícil, pero pudimos entender de que sí, pues, de que evidentemente se pudo entregar una profecía a través de esta persona. Y en el Antiguo Testamento podemos ver algunos ejemplos, como ya los mencioné anteriormente, de personas que profetizaron, sin ni siquiera ser profetas, ni sacerdotes, ni nada parecido. Dígame. Como último, tampoco me recuerdo el pasaje bíblico,
Pero Dios, Cristo mismo hablando, dice no, que ellos no se quedaran, por decirlo de alguna manera bien simple, que no se quedaran pegados, ¿no es cierto? Si los demonios se sujetaban. Que no se asombraran. Exacto, si lo medular es que tenía que haber amor en ellos. Sería bien difícil que una persona pudiera ser demonio si es que eso solamente estuviera concentrado en tener el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Amén. Es el primero, si no me equivoco, hermano Jackson. Pero como repito, es un tema bien complejo. Desde mi punto de vista, esto no, yo no soy el dueño de la razón. Yo creo que sí, pero nosotros por lo mismo, Dios también nos mandata a que nosotros no debemos dejarnos llevar también solamente por la lucecita, sino que son nosotros lo que tiene que ser en este caso nuestro fundamento es la palabra. Amén. Medularmente. Y también dice que la profeta mayor es la palabra. Amén. La palabra de Dios tiene que ser siempre nuestra guía y nuestra dirección. Pudiéramos creer muchas cosas, pero si no está de acuerdo con la palabra de Dios, pues lamentablemente estamos errados. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios, toda la palabra de Dios, amén, es verídica, es verdad, es real. Y no se equivoca ni se contradice en ninguna parte. Amén. Lucas capítulo 10, verso 17, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El regreso de los 70, amén. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Creo que de esta manera aclaramos el ámbito general de los dones. Ni siquiera hemos comenzado a hablar de cada uno de ellos y ya estamos sobre la hora. Amén. Pero creo que creo que da tiempo de hablar de un don. Amén. Según lo que vimos o lo que leímos, tenemos la lista de los dones. En primer lugar, los dones espirituales. Pastor, quería compartir una palabra. Pastor, ¿iba a decir algo? Hermano Jackson, Amén. Dios le bendiga. Resulta que tengo un compromiso que me voy a retirar. Para mí es tan importante el tema esto, pero ojalá que alcance a llegar. Dios le Amén. bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Amén, pastor. Bendiciones. Que le vaya bien. Ah, Hermano Jefferson, ¿iba a decir algo? Amén, hermano Jackson. Sabes que es tan interesante este tema porque cuando tú te conviertes al Señor, que recibes el Espíritu Santo, que te bautiza, siempre surge esa incógnita y tú te preguntas a ti mismo y le preguntas a Dios, bueno, Dios mío, si hay tantos dones, ¿cuáles son los dones que yo tengo? ¿Cuáles fueron los dones que tú me diste? Y bueno, sería interesante descubrirlo. Yo no sé si algunos de ustedes ya sabrán cuáles son los dones que Dios les dio, pero a mí me gustaría descubrir cuáles son los míos. Por lo menos el don del Espíritu Santo está allí. Amén. No, hermanos, mira, nos pasamos de los 60 minutos. Amén. Pero quiero dejarlo organizado para no cortar digamos, la reunión de esta manera. Amén.
quiero dejar organizado porque vamos a continuar. Fíjense que hoy nos quedamos prácticamente en la introducción. Nos llevó toda la clase de hoy prácticamente la introducción acerca de los dones, porque la idea era dejar claro qué son los dones, quiénes reciben los dones, cómo se manifiesta o quién manifiestan los dones en las personas y gran parte de las incógnitas que pudieran surgir o que surgieron en este caso. Y creo que con la ayuda de nuestro Dios a través de su palabra pues nos ha ido ayudando, amén, a entender este tema que es bastante complejo en realidad, pero todo lo que hacemos acá lo hacemos bajo la dirección de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, así que tengo plena certeza de que no hemos dicho nada que se salga de la palabra de Dios, entendiendo también que tenemos como seres humanos limitaciones, hay cosas que no sabemos. Pablo recibió cosas que ni siquiera pudo decirlas porque no le era al humano dado palabra para expresar las cosas que él vio, imagínense. Así que igual hay cosas que quizás no vamos a saber acá, pero tenemos la esperanza de que algún día el Señor nos va a revelar todos los misterios. Y en ese momento nos vamos a mirar la cara y nos vamos a decir, viste que era esto y que era lo otro. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero dentro de lo posible y dentro de lo que la gracia y la misericordia del Señor nos permita, vamos a ir avanzando en estos temas o en este tema en específico. En primer lugar, dejarle las categorías establecidas. La primera categoría serían los dones espirituales. Amén. La primera categoría serían los dones espirituales. Amén. Y estos dones espirituales, a su vez, los vamos a abarcar, digamos, en 3 subcategorías. Vamos a abarcarlos de esa manera. Vamos a distribuir los dones espirituales. ¿Cuáles son los dones espirituales? Primera de Corintios capítulo 12, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas. Amén. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 al 11. Vamos a clasificar estos 9 dones espirituales en 3 subcategorías. En primer lugar, hablamos de los dones de revelación. Dones de revelación. ¿Cuáles serían los dones de revelación? La palabra revelación pues nos dice mucho, ¿verdad? Sería el don de la palabra de ciencia, sería el don de la palabra de sabiduría y el don de discernimiento de espíritus. Estos 3 dones vamos a llamarlos dones de revelación. Digamos que en cierta forma se entiende por qué le vamos a decir así. No es que sea de esa manera, sino que lo vamos a distribuir de esa manera para irlos abarcando. ¿Amén? Los dones de revelación hablan de la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de los espíritus. Luego vamos a hablar acerca de los dones de inspiración. Dones de inspiración, aquellos que se utilizan para edificar, por ejemplo, o para animar, o para inspirar, o para consolar, para exhortar. Entre ellos, ya usted más o menos se lo está imaginando, tenemos el don de lenguas, amén, que edifica a la persona que habla en lenguas, pero también está el don de interpretación de lenguas, amén, que si está presente ayudaría a que toda la iglesia se edifique con el que está hablando en lengua. Y también está el don de profecía, que Pablo en varias ocasiones lo menciona acerca de que es para la exhortación de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para la consolación de la iglesia. Entonces los dones de inspiración serían el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y en última instancia tendríamos la subcategoría de los dones de poder, como lo dice la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y en otra escritura nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los dones de poder serían el don de la sanidad, el don de milagro y el don de fe. Fe, sanidad y milagros. Cualquiera puede decir, pero es que la sanidad son milagros. No estamos hablando de lo que es una sanidad como tal o de lo que es un milagro como tal. Vamos a hablar acerca de lo que significa tener el don de sanidad, el don de milagros. Amén. Y el don de fe. La fe es un don, dirá alguno. Ya hablaremos acerca de esas cosas. Amén. Pero pudiéramos, no sé, hacer mención de, por ejemplo, Pedro, dice la Escritura, que los que solamente les daba la sombra de Pedro quedaban sanos. ¿A qué se deberá eso? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir cerrando esta primera parte. Quisiera conceder oportunidades si alguien quiere decir algo para acotar, para englobar, para concluir, para expresarse de cualquier manera. Quisiera conceder oportunidades para que digan sus últimas palabras en esta hermosa reunión. Hermano Gregorio. Hermano Jackson, este es un punto de vista que yo podría estar equivocado. Sería bueno igual darle una mirada, ya yo en mi percepción puedo estar equivocado, pero mi sentir ha sido que el recibir el Espíritu Santo está como solamente encasillado hacia una persona habla o no en lenguas. Creo que eso igual sería bueno darle una mirada. Desde mi punto de vista, una persona a lo mejor no habla en lengua y puede ser llena del Espíritu Santo. Porque no es solamente entendiendo, ¿no es cierto?, que en Pentecostés hablaron diferentes idiomas, en otros pasajes bíblicos, ¿no es cierto?, que ahí el Espíritu Santo hablaba en lengua, pero también había un propósito, porque también dice la palabra de Dios que es por señal a los incrédulos el tema de las lenguas. ¿Ya? Eso, hermano Jackson, si es que se pudiera poder echarle una pasadita. Un vistazo, una pasadita, sí. Se agradecería. Sí. Sí, claro, no. Partiríamos del hecho de que la Escritura dice, partiríamos, amén, del hecho que la Escritura dice con la evidencia. Es muy distinto una evidencia a que sea algo obligatorio. Amén. Son cosas diferentes. Entonces habría que partir de allí. La palabra habla de que el hablar en lengua es la evidencia, es una evidencia de que la persona recibió el Espíritu Santo. Más no significa de que eso sea así tajante. Pues si lo recibió el Espíritu Santo, tiene que hablar en lengua. Porque de plano, yo diría, por ejemplo, entonces los mudos no reciben el Espíritu Santo. En mi ignorancia, yo haría esa pregunta. ¿Las personas que no pueden hablar no recibirían el Espíritu Santo? Entonces, también es bueno darle una pasadita a ese tema, hermano Gregorio, como lo has comentado. No sé si alguien más quiera decir unas palabras ya para finalizar en esta tarde, agradeciendo la presencia de Jefferson, Gregorio, Patricio, que sé que está por allí atento escuchando, Dayana, que también sé que está por allí atento escuchando. Amén, agradeciendo de antemano su presencia. Sabemos que el pastor se tuvo que retirar porque tenía que hacer una diligencia, pero estuvo con nosotros casi hasta el final. Amén, entonces si no hay más nada que decir, creo que vamos a orar para quedar despedidos en esta tarde o en esta noche ya. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta bella oportunidad. La intención de estas reuniones es crecer en conocimiento, en edificación los unos con los otros, como lo dice su palabra, y en exhortación también. Así que hay que exhortarnos unos a otros.
Amén. Vamos a orar para quedar despedidos de esta bella reunión, pero no de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que debe estar haciendo vida en nuestros corazones a cada instante de nuestras vidas. Amén. Le invito a que cierre sus ojos por un instante y oremos en el nombre de Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, una vez más te damos las gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, es para siempre. Gracias, Padre, gracias te doy por esta bella oportunidad y por cada uno de mis hermanos, Señor, que se pudieron conectar a través de este medio. Te ruego, Señor Jesús, que seas tú, Padre Santo, bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus hogares. Mi hermano Patricio, bendice, Señor, su hogar, su familia, su trabajo. Mi hermano Gregorio, bendícele, Señor Jesús, ayúdale, Señor Jesucristo, en su trabajo, en su hogar, con su familia, Señor Jesús, bendice su hogar. Mi hermano Jefferson, ayúdale, Señor Jesús, cada día, Señor Jesucristo, que seas tú con él, dándole las fuerzas para poder seguir adelante. A mi hermana Dayana también te lo ruego, Señor Jesús, tú conoces su corazón, Señor, ayúdale cada día, fortalécele su vida, Señor Jesús. A mi pastor Ezequiel Barrientos, Señor Jesucristo, te lo ruego también. Ayúdale, Señor, y guíele, Señor Jesucristo, cada día, Señor Jesús. Aleluya. Te ruego también por aquellos que quizás van a escuchar este mensaje o van a ver este video, Señor Jesús. Por esa persona que en este momento quizás esté escuchando, Señor Jesús, te lo ruego también. Bendice su vida, bendice, Señor Jesús, su hogar. Ayúdale, Señor Jesucristo, te lo ruego. Danos, Señor Jesús, cada día, Padre amado, la sabiduría y el entendimiento para poder comprender tu palabra y para poder entender, Señor Jesús, la manera en la que debemos vivir diariamente. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te doy las gracias una vez más. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, quedamos despedidos en esta tarde. Ya puede abrir su micrófono, puede despedirse, decir cualquier cosa. Puede exhortar al hermano Jackson de cualquier manera, lo que usted quiera. Amén. Mi hermano, Dios me le bendiga. Me queda decirles que de verdad que esta reunión es una bendición. Dios siempre coloca un versículo que estoy necesitando justamente Qué bueno. para hablar a mi vida, para fortalecerme, y eso me hace sentir bien porque hoy venía con la fe por abajo, de verdad que sí. Y bueno, esta enseñanza como que me levantó el ánimo y es bueno pues alimentarse de la palabra de Dios. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios. Un fuerte Amén. abrazo a todos. Amén, amén. Buenas noches a todos, mi hermano. Aquí estábamos calladitos, escuchando, Qué bueno. para aprender. Así que a mi hermano Gregorio, a mi pastor, a todos mis hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas Dios le noches, hermano. Buenas noches. Chao, chao. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo Amén. permite. Amén.